nombre de Yus Verun les agradezco por estar aquí el día de hoy en este conversatorio. Mi nombre es Ivonne Rodríguez Apaestegui y estaremos atentos a cualquier duda o consulta que tengan, la cual la pueden realizar a través del chat del Zoom para que no haya ninguna interrupción con la ponencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Pantioso, el cual va a tratar un tema bastante interesante. También los invitamos a que todos puedan prender sus cámaras si es que es posible para que haya una dinámica un poco más visible, ¿no? Y si no, también pueden levantar sus manos de manera ordenada. Va a haber una ronda de preguntas para que ustedes puedan preguntar, valga la redundancia, cualquier cuestión que por ahí les surja de esta temática que se estará llevando a cabo, ¿no? Si tienen alguna disyuntiva, interrogante, por ese lado se puede absolver. Asimismo, también aprovecho para comentarles un poco más del doctor y para que puedan conocer su experiencia profesional. Él es MBA por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. También cuenta con un diplomado en Derecho Internacional Tributario en la Universidad de Compostela, España. También posee un diplomado en Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires. Es director de posgrado en tributación de la UPC. También es profesor en la Universidad Científica del Sur y en otras universidades más. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es columnista permanente en Diario Gestión, colaborador en la revista Canamás, RPP, El Peruano, El Comercio, y cuenta con un podcast semanal en gestión también, denominado bajo el título de Consultorio Tributario, que ya tiene más de 100 programas al aire, el cual también los invitamos a escucharlo. Sin más, solamente les recuerdo por favor que es muy importante que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia en la ponencia, y cualquier duda o consulta, como había mencionado al principio, pueden realizarla a través del chat del Zoom, o si no, en la ronda de preguntas levantar su mano para que podamos cederle el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Francisco Pantioso. Ahora sí puede comenzar su ponencia. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y tus palabras, estimada Ivonne. Quiero agradecer a la Universidad Científica del Sur, ¿no? En la presencia del señor decano de la Facultad de Derecho, Oscar Sumar, a Hans Silva también, jefe de la Dirección Académica de Derecho de la Científica. Y es para mí un gran honor nuevamente estar con ustedes para simplemente entregarles unas ideas, un granito de arena en este tema apasionante como es el derecho tributario, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la Católica, muchos no querían seguir este rubro porque decían, esto es muy matemático, es un tema medio esotérico. Pocos se aventuran a veces en el rubro del derecho a pasarse a la especialidad del derecho tributario, pero no hay que tenerle miedo, es una especialidad muy interesante que roza con muchas áreas, ¿no? Ahora que estamos en una coyuntura económica difícil, yo creo que eh, la tributación es una respuesta, ¿no? Que tiene que venir como un resultado de la situación económica, no al revés, ¿no? Tiene que haber una coherencia de respuesta entre lo tributario y lo tributable, ¿no? Frente a todas las posiciones y posibilidades que existen de los contribuyentes implicados. Si nosotros y retrocedemos no muy lejos, ¿no? La pandemia sí ha sido un momento en que yo creo que al comienzo hubo una respuesta adecuada, ¿no? Económica, respecto de las MIPES, ¿no? Prórrogas, facilidades de pago, ¿no? También una consideración de los plazos más dilatados, etcétera, llevaron a pensar de que por fin pues el Estado se pone, ¿no? Del lado del contribuyente y no al revés, ¿no? Y hay una coherencia entre la respuesta frente a un problema. Sin embargo, esto duró muy poco, ¿no? El último beneficio creo que a las MIPES, si mal no recuerdo, ha sido en enero del 21, ¿recuerdan? Cuando se prorrogó el mes de enero, se prorrogó para febrero y paramos de contar, ¿no? Las MIPES no es que se hayan recuperado totalmente bajo una reactivación económica. Todos leemos y sabemos perfectamente porque vamos por las calles viendo, ¿no? Cómo está la situación y está difícil, ¿no? Y acuérdense que el tributo no puede ser una exacción, no puede ser confiscatorio. Tenemos que tener lo mínimo para sobrevivir. Y para muchos ya tributar es un extra que les es difícil cumplir. No es que no quieran hacerlo, sino que
Ya la situación misma, ¿no? Con los sobreprecios, etcétera, generan sobrecostos enormes y aunado a esto, el aspecto tributario, vinculado muchas veces a una situación injusta, ¿no? Donde el IGB hay que pagarlo pues con el devengado, con la emisión de la factura, hace muy difícil ser empresario en el Perú. Especialmente para las MIPES que no tienen ese respaldo o ¿no? esa espalda económica detrás. Las medidas yo creo que no deben pasar por ser populistas. Vamos a ir hablando en esta charla de algunas medidas que sí suenan así, ¿no? Simplemente el aplauso de la platea, pero que no pasan por un análisis técnico, ¿no? Y no son realistas. Entonces, yo creo que eso debe mejorar muchísimo en las medidas que vamos a ir viendo, ¿no? No simplemente buscar la recaudación por sí misma, sino que tenemos que poner una norma que respete los principios tributarios constitucionalizados. Uno como abogado nace con la Constitución y se muere con ella, ¿no? Y por eso yo siempre he planteado el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y a los principios del artículo 74, porque ellos van a definir una línea de respeto al contribuyente que es básica, ¿no? Dentro de una legislación como la nuestra. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un repaso de las últimas medidas. Muchas de ellas son propuestas, ¿no? Pero ya en las propuestas vemos pues la línea de acción, ¿no? Que se pretende seguir. Entonces, nos podemos a pensar si esa propuesta sale a la luz, ¿no? Realmente hacia dónde estamos yendo. Realmente estamos mejorando, estamos retrocediendo. Yo creo que estamos en el segundo escenario. Lamentablemente es así. Entonces, valga esta charla para simplemente abrir la discusión, ¿no? El sentido crítico. Yo creo que todos ustedes presentes como buenos profesionales siempre se ponen a pensar en lo mejor para nuestro país, que esa es la función, ¿no? De quienes estamos en la docencia y en el análisis y en el día a día, ¿no? Acá no se trata de poner zancadillas ni mucho menos, es mejorar un poco la legislación, dar sugerencias de mejora y siempre respetar al contribuyente, ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo en el país y en aras, pues, de un impuesto humano, ¿no? Tenemos que seguir una línea que entienda al contribuyente, especialmente las MIPES, ¿no? Que están sufriendo. Entonces voy un ratito a compartir la pantalla. Me van a disculpar que voy a apagar la cámara porque quitan bastante la conectividad en esta zona. Un ratito. Se está viendo, ¿no? Sí, doctor, se puede visualizar. Bueno, las recientes propuestas de cambios tributarios, ¿no? Hacia dónde vamos, tiene como título revisar un poco la dirección de las últimas propuestas que se están dando, ¿no? Revisar cuál es el sentido finalmente de lo que se pretende hacer, ¿no? Muchas propuestas son repeticiones. No hay algo que surja, ¿no? Naturalmente de una creatividad nacional, podríamos decir, ¿no? Tomamos como referentes o normas que se han dado o tributos que se dan en otras latitudes y que no corresponden pues a nuestra realidad. Ya viendo muchas normas que han salido que simplemente lo que hacen es copiar, ¿no? Realidades foráneas, simplemente presionados por ese impulso, ¿no? De estar de todas maneras en la OCDE a costa de todo. Yo creo que tiene que pasar por una reflexión, ¿no? Porque indudablemente es bueno estar en la OCDE, pero ¿a costa de qué, no? Tenemos que, creo, pisar la realidad nacional y tener normas que sean coherentes, ¿no? Con ella. En ese sentido, ¿no? Estoy proponiendo estos temas de aquí, el RIPE, el casino online, el IGB 8% de las MIPES de ciertos rubros, la asociación en participación, depreciación acelerada, cambios al código tributario, el reciente decreto o proyecto de ley, ¿no? Y el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, el famoso RIPE, ¿no? Es un proyecto que ha sido impulsado por el grupo Alianza para el Progreso. Es el proyecto 2751, pues, como recordamos, ¿no? De este año. Y lo que se pretende es eliminar el nuevo RUS y el régimen especial. Desde ya eso es bueno, ¿no? Porque está queriendo simplificar, ¿no? Los regímenes, que siempre ha sido caballito de batalla y título de diferentes
conferencias o propuestas, inclusive presidenciales, ¿no? Y estos sujetos del nuevo Rus y Red podrán seguir estándolo, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 26. Vamos a ver que me le va a convenir seguir estándolo porque el RIP es más caro. Finalmente, curiosamente, no promueve, ¿no?, entrar a este régimen especial, ¿no? No se pueden ya incluir, pues, digamos, cuando esté ya vigente, ¿no?, en este régimen, sujetos en el nuevo RUS y régimen especial desde la promulgación de la norma, ¿no? Va a estar prohibido, van a tener que entrar en el RIPE. Igualmente, las características es reemplazar en el mediano plazo al MIPE tributario, va a aplicarse a las personas naturales y jurídicas, y el límite de los ingresos es de 3.600.000, ¿no? Y algo que siempre se criticó en el nuevo RUS porque la emisión de boletas solamente generaba que tengan como clientes a personas naturales, ¿no? Eliminando su crecimiento, es que todos los del RIPE van a poder emitir todos los comprobantes de pago que existen, ¿no? Es decir, boletas, facturas, tickets, ¿no?, etcétera. Y bueno, en la cantidad de trabajadores y activos no hay límites. Recordemos, por ejemplo, en el régimen especial, pues se tiene hasta 10 trabajadores, ¿no? Eso no va a existir más. Y hay una tasa del impuesto a la renta según la tabla, pues, ¿no? Y es esta de acá. Es una escala de ingresos mensuales en soles, ¿no? Donde si nosotros vemos, por ejemplo, el primer rango, ¿no? 1.500 por 2.68 sería 40 soles 20, ¿no? Pero eso sería más que los 20 soles del nuevo RUS, por ejemplo, en el primer rango, ¿no? Entonces, inclusive si vamos al segundo rango, donde estaría el tope del RUS, ¿no?, que es 8.000 por 5.36, nos sale 428.80, o sea, muchísimo más caro este régimen que el nuevo RUS actual, ¿no? Y que, claro, ha generado mucho carruseleo de las boletas, etcétera, todas las formas de ilusión que conocemos que se está dando desde que se inició, pues, el nuevo RUS, ¿no? Pero a lo que vamos es que este régimen es más caro y no sé hasta qué punto entonces va a fomentar que la gente se formalice uno o que el nuevo RUS se pase al RIPE antes del 2026, ¿no? También en este punto de acá se indica que el pago es bimestral, ¿no? Entonces la pregunta es si se suman ingresos de 2 meses, ¿no? Y cómo nos vamos a ubicar. Todas estas dudas, estas preguntas, naturalmente deberían ser explicadas, ¿no? O trasladadas a un reglamento y, bueno, a ser aclaradas lo más rápido posible, ¿no? También lo que se dice es que los pagos a la seguridad social se usen del impuesto a la renta, pero acá no entendemos esto porque si esto es sobre los ingresos mensuales, como el RER, ¿no? ¿Para qué vamos a tener una posibilidad de descontar, ¿no?, los pagos del seguro social si no es sobre utilidades, ¿no? Finalmente, no tiene mucho sentido. Y también, bueno, si los ingresos se emiten a través de medios electrónicos, se dice que va a haber una deducción, una suerte de premio, ¿no?, del 5% para el cálculo del ingreso imponible. Bueno, tampoco se entiende esto porque ya la obligación es prácticamente generalizada de emitir bajo medios electrónicos los comprobantes, ¿no? Y el plazo para este régimen es 10 años. Y la cosa también criticada, ¿no?, y un poco absurda, es que luego se debe pasar al régimen general. Esto no tendría sentido porque, bueno, ustedes saben que el régimen general no es para las MIPES, ¿no? Entonces estamos obligando a que las MIPES pasen a un régimen general carísimo, ¿no? No tiene mucho sentido que automáticamente se obliga a pasar al régimen más caro. Obviamente, ¿no?, como van a emitir todos los comprobantes de pago y van a estar formalizados en ese sentido, se grabará todas las operaciones con el IGB, ¿no?, porque ya no existe el monotributo. Y no es posible pasar del régimen general y del MIPE al RIPE, ¿no? Y del MIPE tributario se puede migrar al régimen general solamente, ¿no? Igualmente, pues hay una lista de actividades prohibidas muy similares al nuevo RUS y RER, ¿no? Entre las que podemos mencionar el transporte de carga, los espectáculos públicos, labores de notaría, los comisionistas, corredores, ¿no?, entidades
jurídicas, contables, venta de combustibles, etcétera, etcétera. Que indudablemente tener una lista de ese tipo, una lista negra, como se le llama, de alguna manera estaría rozando con violar el principio de igualdad, ¿no? ¿A título de qué y bajo qué considerandos, ¿no? Algunas empresas pueden estar y otras no en este régimen, ¿no? Eso debería ser explicado, aclarado, ¿no? Para que no se sienta que hay arbitrariedad, ¿no? Que es obviamente algo que la Constitución también, en el artículo 2, numeral 2, prohíbe, ¿no? No puede haber discriminación. Bueno, las críticas, como hemos adelantado, no conviene al nuevo RUS este régimen, ¿no? Porque realmente va a ser más caro. Y seguramente no ha de promover lo que se pretende detrás, ¿no? Que es formalizar a un mayor número de contribuyentes, ¿no? Este punto es crucial, ¿no? Para el desarrollo tributario del país. Todas las normas que vamos viendo que salen es para los mismos de siempre. Se le cargan, ¿no? A los mismos bajo tributos de diferente índole. Pero no se habla en ningún momento, o por lo menos yo no lo he escuchado, de que cómo haremos para ampliar la base de contribuyentes, teniendo a la mano una serie de información, ¿no? Porque hay información, por ejemplo, municipal, ¿no? Seguramente, por ejemplo, ambulantes que están, ¿no? Digamos, inscritos en la municipalidad, podrían ser motivo, ¿no? de data para el fisco. Habían habido censos también, donde hay una data importante. Yo no veo, por ejemplo, dónde está ese cruce que se decía de las sesiones gratuitas de inmuebles, ¿no? Porque preguntaban a mucha gente, oye, esta es casa alquilada, y si es cedida, volteaban, por ejemplo, al cedente y podían pedirle el pago de la renta presunta. Nunca ha habido ese cruce, hasta donde sé, ¿no? Y entonces estamos hablando de un régimen, obviamente, que tiene que ser perfeccionado, ¿no? Hay unos errores corregibles y vacíos que obviamente al ser proyecto podrían mejorarse, ¿no? Bueno, faltará que se convierta en ley y que se reglamente lo más rápido posible, porque vamos a ver al final de esta charla que uno de los problemas que estamos viendo es que no se reglamenta a tiempo las cosas, o de repente nunca se reglamentan, ¿no? Lo que es peor. Eso obviamente va contra la seguridad jurídica, la predictibilidad, etcétera, que no debiera existir en un régimen tributario o en un sistema tributario nacional. Luego tenemos pues la ley 31557, recordemos que es la ley que regula la explotación de juegos a distancia y llamado también a las apuestas deportivas, ¿no? A distancia, o sea, los casinos online. Esto se publicó el sábado 13 de agosto del 2022. Obviamente, yo entiendo que la meta es, llegado el Mundial, aprovechar pues las apuestas que se van a masificar, ¿no? Yo creo que está por ahí también uno de los intereses, bueno, válidos, ¿no? De recaudatorios, pero esta norma salió el 13 de agosto, el tiempo vuela, ¿no? Ya vamos a tener 2 meses prácticamente sin reglamento. Bueno, el texto es idéntico al proyecto de ley, ¿no? El texto es básicamente lo mismo. Faltan las normas reglamentarias, ¿no? Y muchos contribuyentes están en aguas porque no entienden muchas normas y esperan que el reglamento lo más rápido posible lo determine, porque hay muchas situaciones de autorizaciones y temas administrativos que implican tiempo y ya uno debería saber cuáles son los pasos, ¿no? Para calcular sus tiempos y plazos. Pero bueno, eso no existe hasta el momento, ¿no? La norma se le califica como confusa y ha generado bastantes críticas. Se trata pues de un impuesto mensual a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia y que es del 12% del ingreso neto mensual. En el caso de los contribuyentes de este impuesto, entrando ya en detalle de este impuesto mensual que se está creando, que es muy similar, ¿no? Al que ya existe en los casinos físicos. Estos contribuyentes son las personas jurídicas constituidas en el Perú, ¿no? O sea, están inscritas en registros públicos de acá. Y las sucursales de personas jurídicas constituidas en el exterior que explotan los juegos a distancia. Por lo tanto, se entiende que una matriz, ¿no? De estas sucursales
domiciliada afuera, no estaría en el ámbito de aplicación, no sería contribuyente. El impuesto, entonces, como grava el 12% de ingreso neto mensual, la pregunta es ¿cuál es esa base, no? Y bueno, es el impuesto bruto mensual menos el monto de evoluciones y premios, ¿no? Otorgados. El impuesto bruto mensual, el ingreso, perdón, bruto mensual son las apuestas percibidas, pues, ¿no? Lo que ingresa, el coin-in, como le llaman, ¿no? El dinero, bonificaciones, por ejemplo, valorizadas, ¿no? Aplicadas al juego. Y obviamente si lo que son las devoluciones y premios superan el ingreso, ese saldo a favor se deduce al mes siguiente, ¿no? Se va llevando una suerte de cuenta corriente ahí. Y al ingreso neto mensual también le restaremos los gastos de mantenimiento que equivalen, de acuerdo a esta ley, ¿no? Al 2% del ingreso neto mensual. Finalmente, entonces, la base es 98% del ingreso neto mensual, ¿no? Hay una deducción ficta que siempre es criticable porque de repente pues, los gastos de mantenimiento realmente podríamos probar que es mucho más que el 2%, ¿no? Pero bueno, se ha fijado así para, obviamente, siempre facilitar la fiscalización. Es como en primera categoría y segunda, ¿no? ¿Por qué le ponemos 20% de deducción? Podríamos demostrar que es 30, 40, ¿no? Pero todo esto son porcentajes que lo que quieren hacer es facilitar la fiscalidad, ¿no? La fiscalización, en detrimento de la equidad, se podría decir, ¿no? Ahí hay también un tema bastante largo de discusión en diferentes ámbitos cuando tenemos porcentajes fictos, ¿no? Bueno, también el tema que pasa pues por los vacíos, que no deberían existir, porque todo esto tiene que ver con mucha planificación previa, ¿no? Nadie quiere tener multas administrativas y menos tener problemas con la SUNAT. Pero hay una serie pues de autorizaciones, ¿no? Para la explotación de las plataformas tecnológicas, ¿no? Que puede ser inclusive de una persona jurídica constituida en el exterior, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ¿cómo se va a hacer? El plazo es de 6 años renovables para esta explotación de plataformas, ¿no? Artículo 7.3. También hay la autorización y registro de plataformas, ¿no? El plazo es de 2 años renovables en el artículo 8.3. Y una tercera autorización de salas en el 9.1 respecto del juego de apuestas, sin perjuicio que se trate de la misma persona jurídica titular de, digamos, una autorización de una plataforma o de otra persona jurídica vinculada, ¿no? Esas, entonces, autorizaciones son fundamentales y ya deberían las empresas saber a qué atenerse, qué pasos deben seguir, los tiempos, ¿no? Todo hacer su registro de Gantt, tener todo a la mano y llegar a tiempo en la aplicación del impuesto, porque previa a la aplicación del impuesto tienes que adaptarte pues, a lo que es la parte administrativa. También la norma pretende, ¿no? Que la administración tenga accesos, ¿no? Digamos, a la data, a la información pues, de las operaciones realizadas por los jugadores, ¿no? Esto se lo van a dar en el artículo 21.1, se dice, ¿no? Los titulares de una autorización de plataformas tecnológicas. También se puede acceder a la base de datos de jugadores en el 21.2, ¿no? Obviamente todo esto con el cuidado tecnológico, ¿no? De la transparencia informativa. Y hay obligaciones en el artículo 26 larguísimas, ¿no? Que es para los titulares de una autorización de explotación. Y respecto a los jugadores, ¿no? Hay diferentes artículos que los mencionan, y en general se habla de las personas naturales que sean mayores de edad, ¿no? Nacionales o personas extranjeras residentes en el país, ¿no? Esto, recordemos, hay que concordar lo que se refiere a la residencia en el país con el artículo 29, pues, del famoso decreto legislativo 1350, que es la ley de migraciones, ¿no? Ahora, lo curioso es que la vigencia de esta ley va a ser a los 60 días de publicado el reglamento, ¿no? O de aprobado el reglamento. Y luego el reglamento tiene máximo 120 días, ¿no? De publicada la ley, ¿no? Que fue, recordemos, el 13 de agosto del 2022. Con estos plazos tan dilatados, y como esto salió en agosto, no creo que se llegue a la finalidad
de grabar, ¿no?, operaciones en el Mundial. Estamos ya a vísperas de este campeonato y bueno, la cosa anda lenta, ¿no? Y como de contrabando, entre comillas, también se ha generado, ¿no?, en la única disposición complementaria modificatoria, bien al final de la norma, nos han incluido el selectivo al consumo a estas apuestas deportivas online, ¿no? Que obviamente también falta el reglamento, siendo el sujeto de este selectivo el titular de la autorización, ¿no? Recordemos que se sigue el sistema al valor, grabándose el valor de la apuesta. O sea, todo dinero o bonificación que, bueno, se valorice, ¿no?, en dinero aplicado en el juego a distancia, ¿no? Y esto nos llevaría a pensar que es todo ingreso, ¿no? Podría ser que alguien saque dinero y lo vuelva a apostar, ¿no? Y ahí vienen las preguntas, que habría una duplicidad entonces del gravamen selectivo, si es que estamos haciendo una situación de esa manera. Hay una serie de preguntas, ¿no? Sería larguísimo y excedería el tiempo que se me ha otorgado porque indudablemente la norma es muy escueta, ¿no? Y genera una serie de interrogantes a los diversos aspectos que configuran el tributo. Bueno, luego tenemos pues la famosa ley 31556. Muchos dicen no aprendemos porque tiene que ver con el IGB y ya teníamos una mala experiencia hace poco, ¿no?, con la exoneración del IGB a 4 o 5 productos de la canasta básica familiar, que indudablemente el efecto fue lo contrario, nunca bajaron los precios, ¿no?, de los productos, es más, se mantienen y se han encarecido. Además que cuando hablamos del IGB hablamos de los formales, ¿no? ¿Cuánta gente no está dentro de la formalidad? Que es el gran problema, ¿no? La informalidad ha crecido de 70 a 80%. Fíjense que el 20% de la población, ¿no?, está cargando en sus espaldas al otro lado del planeta, que es el 80% de los informales, ¿no?, solventando los servicios públicos. Esa es la triste realidad. Entonces, ante una situación complicada, donde hay inflación, estas medidas no son técnicas, pues no han pasado por un análisis fino, ¿no? Simplemente muchos lo han tildado, pues, y con razón, como populistas. Simplemente para el aplauso, para pensar que el Estado, pues, se preocupa, etc. Pero los efectos son contraproducentes porque, como repito, esto a quién ha llegado, a los formales. Además que me refiero a las exoneraciones, ¿no? Muchas personas no están dentro del ámbito de aplicación del IGB porque, bueno, son del RUS, ¿no? Es más, están en la tasa cero del RUS, ¿no?, porque es mercado de abastos. Y además porque son informales, pues finalmente no están dentro de los contribuyentes, ¿no?, registrados y formales. Bueno, en este caso, la misma situación, es como que no aprendemos, ¿no? Y después del primer golpe seguimos en lo mismo, porque finalmente, perdón, se rebaja el IGB al 8%. Cuando hablamos 8% es 8 más 2, ¿no?, con el IPM. Entonces va a estar en 10, digamos. Y bueno, se dice eufemísticamente para rescatar el empleo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto está rescatando el empleo, ¿no? Esto es simplemente una frase cliché. A las MIPES dedicadas a restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, catering de alimentos, concesionarios de alimentos, ¿no? La actividad principal debe ser por lo menos el 70%, ¿de qué cosa? De los ingresos a través de las actividades descritas. ¿Ok? No pueden estar en este beneficio empresas que sean parte de un grupo económico, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa es grupo económico? Y claro, hay antecedentes, pues si esto es para las MIPES, ¿no? Si esto está dedicado a las MIPES, tenemos que irnos a las normas de las MIPES, y recordemos que hay un artículo 4, pues, del Decreto Supremo 008 del 2008, de Produce, ¿no?, donde se declara qué se entiende por grupos económicos, ¿no?, o que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, ¿no? Esta vinculación económica, recordemos que se define también en el reglamento del impuesto a la renta en el artículo 24, ¿no? Esta tasa del 8%, que se suma al 2% de IPM, va a ir hasta el 31 de diciembre del 2024, ¿no? Entonces hay
un par de años más en su vigencia, ¿no? Yo creo que es algo bastante excesivo porque vamos a ver que estas falencias que tiene implícitas van a continuar por 2 años, ¿no? No hay una sincronización entre el tiempo y la técnica, ¿no? Y la coherencia de normativa. Y uno de los grandes problemas es qué pasa con el crédito fiscal, porque algunos dicen, oye, estas personas comprarán con 18 y cobran, ¿no? Tienen débito con 10%, ¿no? Claro, algunos dicen, oye, pero como no tomo el crédito fiscal en su totalidad, puede irse al costo gasto. Otros dicen, debería haber un sistema tipo exportadores, ¿no? Que se pueda devolver. Y el Estado ha respondido, ¿no? En los periódicos ha salido que el MEF ha estado incluso en desacuerdo con esta norma, ¿no? Y dijo, bueno, el crédito fiscal ni hablar que lo vamos a devolver, porque muchos contribuyentes, malos contribuyentes obviamente, adquieren facturas no reales, facturas falsas. Entonces estaríamos finalmente regalando, ¿no? En esa devolución un dinero que no correspondería a algo real, ¿no? Yo creo que esa crítica es totalmente válida. Entonces va a haber un serio problema, ya está habiendo un serio problema con estas empresas, ¿no? Que generan ese descalce entre el débito y el crédito. Indudablemente la previsión es que no han de bajar los precios y yo creo que eso ha pasado. Uno va a pedir un menú y el menú no ha bajado. No sé si alguien tenga alguna experiencia esotérica de que sí, realmente la carta bajó, pero es que los insumos suben. Entonces, ¿dónde se va a ir, no es cierto, la recuperación del costo? En el valor, pues, de venta, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando finalmente si los componentes del costo están incrementándose? ¿No? Eso se va a reflejar en la carta. Eso era muy previsible, era lógico que iba a pasar, y está pasando. Entonces, no va a haber devoluciones del crédito fiscal no aplicado, ¿no? No se va a dar esto, ya el MEF lo ha adelantado, no creo que el reglamento diga lo contrario. Y bueno, como sabemos, pues, ante la informalidad o muchos que están en el nuevo RUS, no se aplicará este supuesto beneficio, entre comillas. Fíjense que falta un reglamento. Esto salió el 13 de agosto y hay 60 días, o sea, se supone que en este mes, a mediados debe salir el reglamento, ¿no? Que aclare ciertas cosas. Sin embargo, unos dicen, esto no ha generado vacatio legis porque la ley no está supeditada a un reglamento. Ustedes saben que la vacatio legis, como figura jurídica, significa que la ley queda suspendida, ¿no? Hasta que suceda, pues, la publicación del reglamento. Vacatio legis sí existe en la anterior norma, porque está supeditada a un reglamento, ¿no? Me refiero a la de los casinos. Pero en este caso no. Entonces ya está totalmente aplicable. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y yo tengo clientes que siempre nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y ahora qué hago? Porque, por ejemplo, hay gente que ha viajado a provincias, ¿no? Y bueno, ha estado en restaurantes, hoteles, que están como MIPES y les han cobrado, pues, finalmente el 8+2. Entonces, yo quiero registrar eso, pero en registro de compras no aparece una columna para registrar ello, como si en algún momento, ¿se acuerdan? El gobierno de Toledo existió, habían 2 columnas con 18 y 19, ¿no? Cuando hubo el cambio, cuando baja, pues del 19 al 18. Pero bueno, acá no hay una situación así, ¿no? Y mientras tanto, es lamentable, pero tienes que estar acumulando facturas que tendrías el derecho de aplicar porque no tienes la parte formal, ¿no? Ya determinada. ¿Qué es lo que prevalece, señores? ¿Lo formal o lo sustantivo, no? Entonces, yo creo que tiene que haber una mayor coherencia en esa sincronía, ¿no? En el caso de la asociación en participación, sucede una cosa interesante porque ha pasado que en el tiempo han cambiado los conceptos, ¿no? De lo que recibe, pues, el asociado. Ustedes saben que hay un socio aparente, el asociante, ¿no? Que da la cara a terceros, y hay un socio oculto que es el asociado, ¿no? Que simplemente es el que aporta y que espera una contraprestación. Pero respecto al contrato de asociación en participación, como está puesto en el primer párrafo, hay que recordar que desde el ejercicio grabable 99 y a través de la ley 27034 se elimina, ¿recuerdan?, de la calificación tributaria de persona jurídica a esta figura negocial, ¿no? No aparece más en el artículo 14, pues, de la ley impuesto a la renta.
no debiendo ya llevarse contabilidad independiente ni atribuirse sus rentas, como sucede con los consorcios, ¿no? En el entendido societario y doctrinario de que el negocio es propio del asociante, ¿no? Tal como lo dice la doctrina societaria, siendo el asociado solo un simple socio oculto con un derecho expectaticio en los resultados, ¿no? Ahí venía la duda, oye, pero simplemente es como un socio, ¿no? Que aporta y espera algún resultado, positivo o negativo, ¿no? Entonces había la duda, ¿esto es renta finalmente o es dividendo? La SUNAT ha venido interpretando que los ingresos que recibía el asociado posteriores al 98 eran provenientes de su participación y que debieron ser reconocidos como renta gravada, ¿no? Ahí viene el problema. Los contribuyentes acudieron entonces hasta el Tribunal Fiscal y al Poder Judicial ante esta interpretación contingente, considerando que aquella implicaba asumir que los dividendos entendidos como distribución de resultados estarían gravados tanto para el asociante como para el asociado. Se adujo la existencia de una doble imposición tributaria. Pero es recién con la RTF que está puesta en el título, ¿no? La 2398-11-21, muy importante porque ya al ser de observancia obligatoria tiene pues obligatorio cumplimiento para el fisco y para los contribuyentes, ¿no? Se ha publicado en el peruano, que establece que lo que percibe el asociado por su contribución al contrato es en realidad un dividendo, ¿no? Ahí ya se aclaró, se zanjó el tema. Descartando dos posiciones, que sea un ingreso grabado con impuesto a la renta de tercera categoría o que la participación del asociado no esté grabada con el impuesto a la renta, ¿no? Si se sigue en dicha RTF la idea de que carece sustento jurídico atribuir rentas al asociado, u obligar a la asociación de participación a llevar contabilidad independiente a las partes, como se exigía antes de la ley 27034. El asociado no es quien lleva la actividad empresarial, ¿no? Función que sabemos compete únicamente al asociante, ¿no? Que es el socio aparente, el que da la cara a terceros, por lo que no corresponde que se le atribuya al asociado rentas de tercera categoría. La referida 2398, esta RTF, concluye entonces que lo que recibe el asociado como dividendo será una ganancia o beneficio económico que no estará grabado con el IR de tercera categoría. Se trata de una renta inafecta como renta empresarial, pues no hay un resultado que sea producto de la explotación de una fuente, capital más fuente de trabajo. En ese sentido, para el asociado, no han de disminuirse a través de estas rentas inafectas las pérdidas compensables arrastrables. O sea, no se pierde pérdida, digamos, ¿no? Si las tuviere, solo se reducen, como se recuerda, si existen rentas exoneradas. Siguiendo la línea esta RTF 2398, ¿no? Que les invito a que la lean, es una jurisprudencia bien interesante en su análisis jurídico. Dijo también que al estar aquí frente a un dividendo, el colegiado concluye, bajo posición de observancia obligatoria, que si la asociada es una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso no estará grabado con el IR tercera. Y si el asociado es una persona natural o ente distinto a una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso estará grabado con el impuesto a la renta segunda. Esta RTF 2398 tuvo una aclaración subsiguiente. Lo que pasa es que se olvidaron, ¿no? Curioso, se olvidan de la aplicación del 171, de la duda razonable. Entonces tuvo que salir una segunda RTF, ¿no? La 5320, diciendo que se aplica aquí, pues, ¿no? Los famosos 10 días para subsanar, ¿no? Y que solo se cobre el tributo insoluto y no intereses y sanciones, como ustedes recuerdan, ¿no? La figura de la duda razonable. Entonces se tuvo que aclarar a posteriori. Ahora bien, surgen diversos temas pendientes de aclarar, ¿no? Esto ha sido motivo de discusión de varios colegas también. Y es que, por ejemplo, ¿cómo se trataría el caso de las contribuciones del asociado por servicios no onerosos, ¿no? Y cómo tratar aquí la figura de los gastos relacionados. Porque solo podrían ser deducibles estas erogaciones si la operación fuera onerosa. Lo que ha dicho en la RTF 2398 es que estamos ante una renta no grabada por tercera categoría, pero por el lado del dividendo, ¿no? Mientras que el decreto legislativo 1541, recuerdan, que hace poco salió en los paquetes de decretos, señaló que las contribuciones se encuentran grabadas de conformidad con las reglas del IR. Además, para el asociante no constituye un gasto deducible, pues, ¿no? La participación del asociado, quien deberá computar aquella como un equivalente a un dividendo. Debe tenerse presente que los gastos vinculados, ¿no?, a la contribución del asociado, por ejemplo, endeudamientos bancarios, no serían deducibles ante la generación de una renta inafecta de tercera, ¿no?, como son los dividendos.
Esta renta inafecta, además, va a influir en la determinación de los gastos comunes, ¿se acuerdan? El 21P que genera el prorrateo, ¿no? De los gastos comunes inherentes a las rentas gravadas, exoneradas y inafectas. Con la nueva postura del Tribunal Fiscal, entonces el impuesto a la renta para el asociante y el asociado sufre además un desequilibrio técnico, se podría decir, ¿no? Pues en el caso del asociante, este podrá tener pérdidas en la asociación de participación, incluyendo lo que corresponde al asociado, que las neteará finalmente con sus ganancias, ¿no? De otras operaciones ajenas a la asociación. Y el asociado en su caso no podrá realizar ello, ¿no? Donde queda entonces muchos señalan la equidad tributaria que debe existir en las normas, ¿no? Finalmente, en este punto, recordemos que hay un decreto legislativo que ya está vigente, que es el 1541, solamente que su vigencia se ha prorrogado, ¿no? O sea, está publicado, pero su vigencia prorrogada, ¿no? Al 1 de enero del 23, y que señala que un aspecto a destacar es que a través de este decreto legislativo 1541 se ha considerado para la ley de impuesto a la renta, a través de la inclusión del mismo inciso I al 24-A, ¿no? El artículo de los dividendos presuntos, como un dividendo, ¿no? La participación del asociado en una asociación en participación, siendo que esta norma regirá recién el 1 de enero del 23 por la natural vigencia de los cambios atributos de periodicidad anual, ¿no? Porque salió, ¿se acuerdan esto? Entre marzo, abril, ¿no? En los paquetes. Estamos entonces, y hay que aplaudirlo, ante un aspecto pocas veces visto, donde el Tribunal Fiscal y el Fisco se ponen de acuerdo, ¿no? Se hermanan en una similar interpretación. Esta situación no le quedaba como otra opción al Ejecutivo, ¿no? Hacer la comentada RTF 2398 también una RTF de observancia obligatoria, ¿no? Vamos a esperar entonces las normas reglamentarias que puedan despejar dudas que aquí hemos mencionado. Luego también tenemos un proyecto de ley, ¿no? Que es el de la depreciación acelerada. Recordemos que esto no es nuevo, ¿no? La depreciación acelerada es un tema que ya en los decretos obligativos de Vizcarra se dio, ¿no? El 1488 famoso. Se ha emitido un oficio, el 302-2022, que establece este régimen especial de depreciación, ¿no? Su antecedente es este decreto legislativo, como hemos dicho, 1488, que se publicó el 10 de mayo del 2020, ¿no? En plena pandemia, el inicio de la pandemia, y que, bueno, pretendió ayudar pues a las empresas a través de un mayor gasto, ¿no? Por depreciación ante el inicio de una crisis económica, ¿no? Hay entonces una inspiración en el 1488, pero también singulares diferencias. Se trata así de un beneficio orientado a los sujetos del régimen general, ¿ok? Esto similar al decreto legislativo 1488, no se aplicó al MIPE, ¿se acuerdan? Tributario. Muchos criticaron esto, porque depreciación también la tienen las MIPES, ¿no? Entonces favorece solamente a las grandes empresas, lo cual considero que ya de por sí es discriminatorio. En el caso de los inmuebles, la tasa de depreciación acelerada es 33.33 como un máximo, es decir, se podrían escoger tasas menores, pero obviamente mayores al 3%, ¿no? Recuérdense que con el 1488 se aplicaba una tasa fija de 20%, o sea, depreciadas en 5 años, ¿no? Pero la condición hoy es que la, digamos, obra deba iniciarse en el 2023. El decreto legislativo 1488 mencionaba el 1 de enero del 2020, en el mismo ejercicio de su dación, ¿no? Y acá nos preguntamos, y seguramente muchos de ustedes, ¿por qué no se aplica este beneficio a las obras iniciadas en el 22? ¿No? Se está eliminando un gran grupo de contribuyentes que podrían beneficiarse a partir ya de este año, ¿no? Yo creo que ahí se ayudaría mejor a las empresas constructoras desde el ejercicio actual. Una condición adicional es que también, similar al 1488, ¿no? Es que al 31 de diciembre del 24 la construcción tenga un avance de obra del 80%, ¿no? Antes, con el decreto legislativo 1488, recordemos, el 80% debía darse el 31 de diciembre del 22. Es decir, la norma de hoy acorta el tiempo de dicho avance al 80%, ¿no? Obligando una aceleración de las obras, digamos que con esta pandemia naturalmente puede ser más lenta la construcción, ¿no? Lo que finalmente sería un contrasentido. Esta depreciación, podríamos decir también, se aplica a los que adquieren inmuebles en el 23 y 24, cuya construcción se da a partir del 1 de enero del 23, ¿no?
y que hasta el 31 de diciembre del 24 tengan un 80% de avance. Bajo el decreto legislativo 1488, recordemos, se aplicó ello al 2020, ¿no? 21 y 22. Entonces aquí el beneficio se recorta, como pareciera augurando una normalización más rápida de la economía, lo cual por lo menos es cuestionable, ¿no? Este nuevo régimen ya no se ha de aplicar, como sucedió en el decreto 1488, a equipos de procesamiento de datos. ¿Se acuerdan que muchos pues decían en buena hora porque con la pandemia hemos comprado laptops, computadoras, de toda índole, ¿no? Bueno, eso no está metido en este proyecto de depreciación acelerada. Recuerdan que eran equipos de procesamiento de datos, excepto máquinas tragamonedas, ¿no? Los casinos no estaban aquí involucrados. También se había incluido con el 1488 maquinaria de equipo, vehículos de transporte bajo ciertas características, y hoy solo se está previendo su aplicación a vehículos de transporte terrestre, ¿no? Excepto ferrocarriles, que se llaman híbridos, ¿no? O sea, con motor de émbolo y motor eléctrico. O también los eléctricos con motor eléctrico adquiridos en los ejercicios 23 y 24, ¿no? Y siempre acá la pregunta que todos se hacen es ¿por qué no están los adquiridos también en el 22, en este año actual? ¿No? Como sucedió en el 1488, que permitió la aplicación de la depreciación acelerada a los bienes comprados en el mismo año de la norma, es decir, en el 2020. Acá hay sustanciales cambios, ¿no? Yo creo que acá nos olvidamos de la enorme necesidad, ¿no? Por la situación que se vive, por la nueva realidad de adquisiciones de equipos de cómputo, ¿no? A raíz del trabajo remoto que se ha acelerado. Además que incluso ya hay una ley de teletrabajo, que es la 31572, que prácticamente está, ¿no? Avalando esto. En resumen, pues tenemos, creo yo, un proyecto que dilata la aplicación de la depreciación acelerada recién al 2023, ¿no? Obviando un ejercicio actual 2022, que ya es complicado para las empresas, y eliminando ciertos bienes que fueron y son necesarios, creo, ¿no? Para el desarrollo empresarial. Bueno, esta intención es buena, habrá que esperar cómo se ajusta este proyecto, pero bueno, les doy los lineamientos de lo que aparece, ¿no? Actualmente. Luego que tenemos unos cambios al código tributario. A finales, recuerdan, de lo que ha sido el mes de septiembre, hace unos días nomás, si no lo recuerdo, el 26 o 27, el Ejecutivo ha mandado, ¿no? O ha redactado ya un borrador de proyecto de ley con una serie de cambios al código tributario, ¿no? Y entre ellos quiero destacar algo que también ha sido motivo de discusión y noticias y titulares en los medios, que es el tema de la modificación pues, al cuarto párrafo del artículo 146 del Código, que menciona pues, el acceso a la apelación, ¿no? Acá lo que estamos verificando es que se vuelve pues a la antigua, digamos, legislación, en donde para acceder, ¿no es cierto?, a una instancia había que pagar. Pagar o afianzar finalmente es lo mismo, ¿no? El famoso solvet repete, paga y después reclama o repite, ¿no? Bueno, lo que se ha señalado es que los deudores tributarios calificados como sujetos que han retenido pero no han entregado al fisco esa retención, o también las aportaciones a la seguridad social, ¿no? O también ese grupo de contribuyentes que tengan sentencia condenatoria, pues, ¿no? En lo que significa, ¿no? Delitos tributarios o habaneros vigentes a la fecha de aplicación o de apelación, tendrán que cumplir con una carta de fianza por el 60% de lo apelado, ¿no? Esto también se aplica a las personas jurídicas, ¿no? En el punto de si existe sentencia condenatoria, obviamente en la figura del representante legal, ¿no? Bueno, ¿y qué se ha dicho? Porque esto tiene felizmente, ¿no? Y es bueno, es aplaudible, es plausible el hecho de que exista una exposición de motivos que se esté prepublicando para entender un poco la lógica, ¿no?
Y lo que se dice es que volver al solo y repete no es una situación antojadiza, sino que acá se está priorizando un interés público, ¿no? Hay principios como la legitimidad de la pretensión estatal, la ejecutoriedad de los actos administrativos. Se señala que se está aplicando situaciones agravantes, ¿no? Que lindan con lo penal. Inclusive, poniendo el parche, entre comillas, se habla de una sentencia, ¿se acuerdan? La 3741 del 2004 del Tribunal Constitucional, que señaló que ese pago previo que se tenga que hacer para acceder, ¿no?, a una instancia es contrario a los derechos constitucionales del debido proceso, ¿no?, incluso al derecho de defensa. Pero esto se refirió a una tasa para impugnar, ¿no?, que prácticamente era una suerte de barrera. Entonces, acá en la exposición de motivos se dice que ha sido para un caso agresivo y extremo, ¿no?, pero no se ha circunscrito solamente ese caso, sino que deja abierta la posibilidad de aplicar el solo y repete o permitirlo en casos como el que se está legislando actualmente. Se habla pues que hay un deber de contribuir, pero no puede haber pues un dilatamiento de los procesos, ¿no?, como se daría en situaciones en que simplemente se apela para, digamos, dilatar, ¿no?, en la cobranza. Indudablemente esto viene con estas ideas que han habido de la desproporcionalidad, ¿no?, o la proporcionalidad de las medidas que, digamos, estén atacando a la justicia y a la idea del deber de colaboración que se tiene que tener en los tributos. Bueno, podrían darse casos patéticos en que uno está, pues, pidiendo la devolución por un error, en este caso, pues, de lo que serían retenciones, y como no se lo dan en el procedimiento no contencioso, estás apelando, ¿no? Estás reclamando y apelando. Entonces, hay situaciones que deberían ser calificadas y mejoradas en esta redacción como excepciones, ¿no? Porque podrían haber situaciones de error en la retención. Indudablemente, yo creo que con esto estamos retrocediendo, ¿no? Por más de que se justifique el hecho de atacar, pues, a los contribuyentes que tengan situaciones como las descritas, estamos yendo contra un derecho de defensa, ¿no? Esa persona condenada igual debería poder defenderse, ¿no? Y se ha tomado a colación una serie de antecedentes que hubieron en la pandemia, ¿se acuerdan? No se podía fraccionar o tener derechos al RAF, etcétera, porque estabas condenado, ¿no? Entonces también se toma como referente situaciones que vienen detrás. Es un tema bastante discutible. Yo creo que de repente la solución más salomónica hubiera sido volver al recargo por reclamaciones inoficiosas. Recordarán que hace un tiempo atrás digamos, se castigaba, entre comillas, al contribuyente que simplemente reclamaba o apelaba de manera dilatoria, ¿no? Recibía un castigo, una sanción que era, si mal no recuerdo, el 30% del tributo emitido. Y eso frenaba justamente la imposición o la interposición de los recursos. Pero volver al solo y repete es, creo, retroceder en el tiempo, ¿eh? Y en las justificaciones de esta figura, que han sido ya largamente criticadas. Luego también tenemos, pues, el famoso impuesto a las grandes fortunas, otro proyecto de ley, ¿no?, pero que está ganando fuerza, que es el 3060-2022. Hace poquito también salió. Recordemos que en el 2020, pues, hubo un abanico, pues, de impuestos bajo estos nombres similares. Hubo el impuesto solidario a las grandes fortunas como proyecto, ¿no?, el 4887 del 2020, el impuesto a las ganancias, el 5081, el impuesto a las grandes fortunas, impuestos solidarios sobre la fortuna. De todos los nombres hemos tenido, ¿no? Bueno, en general y bajo la doctrina, recordemos que un impuesto a la riqueza debería gravar una de las manifestaciones de aquella, cuál es el patrimonio neto. Cuando hablamos de neto, es un tipo de tributo que grava los activos, ¿no?, bonos, acciones, depósitos, etcétera, más los activos físicos como propiedades, ¿no?, muebles, inmuebles, joyas, obras de arte, yates, automóviles, etcétera, menos, porque es neto, pues, menos las deudas y otras obligaciones.
Entonces, desde ya se ven en este proyecto varios aspectos cuestionables y problemáticos, ¿no? Que a pesar de que ya se mencionaron respecto de anteriores proyectos, al parecer no se están tomando en cuenta. En primer lugar, no será un patrimonio neto, sino simplemente el valor de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Eso va contra la doctrina. E incluso se dice todo bien materialmente, material o inmaterial, con valor económico, ¿no? O sea, desde una taza, se podría decir, exagerando el ejemplo, ¿no? Hasta un tenedor. Existiría una clara, pues, doble imposición también, como se ha siempre mencionado, incluso en España, ¿no? Se está hablando de esto, porque se quiere crear este impuesto muy similar, ¿no? Y justamente se menciona este problema de doble imposición, porque ya se graban, pues, con sendos impuestos municipales ciertos bienes del contribuyente, ¿no? En efecto, tenemos, pues, el predial, automotriz, embarcaciones de recreo. Luego también se graba las fortunas en el exceso de 3.500 UITs bajo una tasa de 1%, ¿no? Se le llama una proporción, siendo que existe una reducción por pronto pago de 50.000, o sea, te premian si pagas al día, ¿no? Algo que viene mucho de lo municipal. En este primer tramo es así, ¿no? Pero el acceso de 4.500 se le aplica 2%, con 100.000 por reducción de pronto pago, y en el exceso de 3.500 se le aplica 2.8, con 200.000 por reducción de pronto pago, ¿no? Había que aclarar mejor el pronto pago de qué se trata. Nótese entonces que quien tenga más de 5.500 UITs de valor patrimonial finalmente pagaría aparentemente los tramos anteriores, ¿no? Una superposición de tasas que nunca ha existido y que resulta absurda su aplicación. También se ha dicho, ¿no?, en el análisis histórico de este tipo de tributos, porque lo hubo, ¿se acuerdan? El IPNP, Impuesto a Patrimonio Neto Personal, entre el 87 y 2092, si mal no recuerdo, que fue alrededor de 0.2% del PBI, una recaudación bajísima, y con un alto grado de gasto en la administración y fiscalización, ¿no? Internacionalmente se advierte que a fines del 21, solo un número pequeño de países de la OCDE han seguido este tipo de gravamen, ¿no? Por ejemplo, Italia, Holanda, Bélgica. La mayoría los descarta por ir contra el principio de Adam Smith de economía en recaudación. O sea, los tributos tienen que generar recaudación mayor que los gastos inherentes a su cobranza, ¿no? Este tipo de tributo lo que genera es una reiterada fuga de capitales. La típica forma ilusoria es que, oye, sacamos pues los patrimonios afuera, ¿no? Como es un patrimonio que se registra y que se va a verificar en un territorio, lo sacamos de ahí, ¿no? Deslocalizamos entonces esas llamadas fortunas. Y esto en el mundo ha desalentado su aplicación porque lo que se quiere es que el patrimonio se quede y genere renta, ¿no? Seguramente mucha forma ilusoria también será enajenar los patrimonios a terceros para no llegar a las 3.500 UITs del umbral, ¿no? Y estar en una tasa de cero. Se dice que un patrimonio es el resultado entonces de haber obtenido previamente una renta, ¿no? Claro, el patrimonio es lo que nosotros invertimos después que tenemos un remanente para impuesto a la renta. Y de alguna manera, un impuesto al patrimonio es ya gravar algo que ya existió y pagamos renta de eso, ¿no? Y que ahora se materializa en un patrimonio. Como que habría una doble imposición indirecta, ¿no? La valorización de los activos es otro problema en estos impuestos, ¿no? Porque ¿cómo vas a valorar, por ejemplo, bienes de valor cultural, artístico? Hay un sobrecosto en las tasaciones y prácticamente una imposibilidad de fiscalizar bienes que estén dentro de un cajón, de una caja fuerte, etc., ¿no? Y finalmente, pues estas medidas, y siempre se ha terminado en esta crítica, no atacan el meollo pues, del problema recaudatorio, ¿no? Que es reducir la base de la informalidad. Algo que en ningún momento escuchamos, ¿no?, dentro de las propuestas. La forma como aumentamos, ¿no?, la formalización de los contribuyentes o potenciales contribuyentes. En conclusión, entonces, hablar de una reforma tributaria en estos momentos, yo creo que no existe, ¿no? Son simplemente, de nuevo, las mismas soluciones de parches, ¿no? Simplemente lo que se busca es una mayor recaudación, pero ¿a quiénes se graban? A los de siempre. Y estamos viendo que muchos
veces se está evitando, se está no respetando los principios del artículo 74 de la Constitución. Recordemos que es legalidad, ¿no? Igualdad, no confiscatoriedad, que va a también estar vinculado con capacidad contributiva, y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Esos son los principios explícitos. Pero hay un montón de implícitos que la Constitución del 79 los mencionaba, como seguridad jurídica, ¿no? Economía en la recaudación, publicidad, etc. Todo esto debería ser el marco de la normativa que se esté dando siempre, pero no se sigue. O sea, el principio está arriba, en la pirámide de Kelsen la Constitución está arriba, pero nos olvidamos que existen, o quizá no nos olvidamos, sino que no les hacemos caso, ¿no? Obviamos, y por eso mucho va a derivar después a un tribunal constitucional por acciones de inconstitucionalidad. Finalmente, ¿quién está generando problemas de recaudación? ¿No? Porque le echamos mucho la culpa a los contribuyentes que reclaman, pero la norma de por sí viene, ¿no? Con alteraciones a los principios, o falta de respeto a ellos, ¿no? Además, señores, hay una serie de correcciones pendientes. ¿Dónde está, por ejemplo, hasta ahora no escuchamos, y ya se acerca diciembre, la aclaración de la tasa LIBOR? La LIBOR está moribunda, ya prácticamente no existe, y hay una serie de referentes de la tasa LIBOR, ¿no? Artículo 26, 56, etcétera, del impuesto a la renta, respecto de su referente, pero si no vamos a tener tasa LIBOR, hay un serio problema de vacío. Igualmente hemos estado viendo a lo largo de esta charla falta de reglamentaciones que generan inseguridad jurídica, y no solamente lo que hemos mencionado, ¿no? Si hacemos un recordatorio, como hemos hablado de la 31556, el IGB el 8%, ¿no? Que no tiene reglamento hasta ahorita, pero también recuerden que hay un artículo 5-A, ¿no? De la ley 28194, incorporada por la 1529, que hace mención al uso de medios de pago, ¿no? Pero bueno, ese es el caso, ¿se acuerdan? Cuando una ARS se dijo debería definir cómo se comunica el cambio de acreedor a la SUNAT, ¿no? Muchos, como no hay la ARS hasta ahora, lo que utilizan es la MS Partes virtual. Luego también tenemos, hemos mencionado la 31557, los juegos de apuestas online deportivas, ¿no? Que genera vacatio legis. También tenemos en la lista de falta de reglamentación, recordemos, los intereses no deducibles por el tope de evita, ¿no? Que se acuerdan que se adicionan a los 4 ejercicios siguientes. Pero se decía según reglamento, hasta ahorita estamos esperando, y ese tope de levita ya rige desde el año pasado, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ahora con los intereses que se agregaron, que no se pudieron deducir, pero que se pueden trasladar a este ejercicio, si no hay reglamento, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar en esta legislación, en este tránsito por el derecho tributario peruano, es una simplificación finalmente real de los tributos y una mejor difusión y cultura tributaria, ¿no? Porque en verdad el contribuyente de a pie, ese emprendedor, no tiene asesoría, no tiene acceso a entender a la página web de la SUNAT, ¿no? Y finalmente ese aforismo que la ley se presume que todo el mundo la entiende, yo creo que cae en saco roto, ¿no? Es simplemente para justificar una multa, para justificar una infracción. Pero es totalmente contraproducente y no es equitativa, pues, ¿no? En una realidad nacional no podemos hablar de una situación así. Y bueno, siempre evitar la doble imposición es muy importante. Este impuesto a las grandes fortunas lo que va a hacer es generar una doble imposición y seguramente la interposición de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y no debemos dejar de repetir y de recalcar el tema de frenar la informalidad, ¿no? Eso se va a dar si es que realmente ampliamos la base de contribuyentes, que no seamos los mismos los que tributemos a los que nos exprimen el limón, ¿no? Y que finalmente tenemos que cubrir esos vacíos de recaudación que dejan los informales, ¿no? La justicia tributaria tiene que ser una realidad, ¿no? Y debe estar plasmada en una mejor fiscalización y una mejor normativa que incorpore pues a estos contribuyentes en la formalidad. Pero no puede ser pues una norma que finalmente asuste, ¿no? Porque ese formal dice, yo me meto a la formalidad y me cae de plano una multa que es más alta que lo que yo estoy recaudando en el mes. Recuerda esa UIT, ¿no?
por no presentar declaración de jurado, una cosa absurda. Entonces, ante una norma así desproporcionada, lo que hace es al informal, lo aleja de nuevo y lo lleva a la informalidad, ¿no? Un círculo vicioso. Entonces, tenemos que pensar en normas reales que estén relacionadas a la situación económica vigente y que sea solidaria finalmente, ¿no? Con los contribuyentes. Muy bien, señores, esto sería todo lo que tenía que aportarles y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, doctor. Sí tenemos una consulta, por ejemplo, de José Emanuel Cornejo. Él le quiere preguntar cómo se puede invocar con más base el artículo 2 de la Constitución en el numeral 20 sobre este derecho constitucional de la petición a la obligación de la Administración a pronunciarse sobre un pedido expreso de los contribuyentes. Y estas peticiones, ¿cuál es la manera correcta de formular las mismas? Bueno, el código presenta, ¿no? Lo que se llaman las consultas gremiales y las consultas particulares. El problema es que la consulta particular, si lo vemos en el código, ¿no? Que fue una inclusión más o menos reciente, tiene un problema porque prácticamente tiene una velada amenaza, porque si tú consultas, te dicen que la SUNAT tiene la posibilidad de a través de esa consulta entrar a una fiscalización. Entonces, las normas que reglamentan ese artículo de la Constitución finalmente tiene un contrasentido, ¿no? Porque alejan la intención de que alguien le aclare la norma, porque finalmente tiene el riesgo, ¿no? De que le rebote eso con una revisión tributaria que nadie quiere tenerla, ¿no? O sea, está incentivando, está acelerando una fiscalización, lo cual es contraproducente, ¿no? Entonces esas cosas tienen que mejorarse. La pregunta es bastante pertinente en ese punto, ¿no? De mejora. Claro, doctor, muchas gracias. Y por último, Manuel Muñoz también nos hace otra consulta. Tenemos otra también adicional. Sigan tocando estos temas de bastante interés. Bueno, más que una pregunta, es una felicitación a usted por su ponencia. Rosalía Muñoz sí nos consulta si se puede presentar una acción de cumplimiento requiriendo la aprobación de los reglamentos. Bueno, yo creo que se puede derivar a una situación así, ¿no? Ya que ante la falta de una reglamentación, tendríamos que irnos a una acción, ¿no? De forzar al Ejecutivo que realmente aclare las cosas, ¿no? Lo que sería lamentable, ¿no? Porque todo tiene que seguir un cauce natural y espontáneo, ¿no? No forzado. Pero bueno, las circunstancias, yo estoy de acuerdo que podrían generar eso, ¿no? Porque en verdad hay situaciones, miren, yo tengo clientes que están en varios rubros que hemos mencionado y están en ascuas, ¿no? Y necesitan ya el reglamento para ponerse a trabajar y hacer las cosas bien. No quieren hacer todo a la apresurada y inclusive la norma reglamentaria puede tener vacíos, dudas en el camino. Entonces quieren tomar su tiempo razonable para interpretar, analizar y aplicar finalmente, ¿no? Y yo creo que es el mínimo respeto y derecho que tiene el contribuyente respecto a las normas, ¿no? Pero no se está dando. Estamos hablando, fíjate, de una norma de levita que ya tiene ya años y no sale su aclaración, no tiene sentido. Incluso hay una falta de reglamentación también a la ley nueva esta de promoción agraria, ¿no? En fin, hay una serie de ejemplos que podemos sacar a la luz, pero que no hablan finalmente de un respeto, ¿no? Al contribuyente. Nos merecemos un respeto, ¿no? Si quieren que tributemos y tributemos bien, con justicia, pagando lo que es debido, que las normas nos fijen bien las condiciones, pero tienen que ser claras y predictivas y además oportunas, ¿no? Un reglamento que salga el último día que tenía para salir realmente no está ayudando, ¿no? Al contribuyente, porque al día siguiente esa vacatio legis ya no va a existir. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Agradezco también tus palabras, Manuel Muñoz. Un fuerte abrazo. Listo, muchísimas gracias, doctor Francisco Pantioso, por estar presente con nosotros el día de hoy. También a todos los asistentes que se han quedado hasta que termine este conversatorio. Esperamos de que haya sido de su agrado. Los invitamos a los próximos eventos a realizar. Por ejemplo, el 28 de octubre también tenemos otro, el cual versará sobre la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy interesante su ponencia. Gracias por absolver también las consultas que ha tenido el público. Y les deseamos a todos que tengan una buena semana y una buena tarde.
No, yo Gracias. agradecerles a la científica y siempre reflexionar con ustedes, estar aquí presente en un día de trabajo, en una hora un poco complicada, demuestra mucho el interés, el respeto a lo que es el análisis normativo. Y bueno, yo más bien felicito al público, ¿no? Por esta presencia y este compromiso finalmente con lo que es el derecho, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Cuídense, hasta luego.